Por lo tanto, sin la participación activa de los Estados Unidos, Rusia tranquilamente podría conseguir una victoria regional. No estamos hablando de tomar toda Europa, pero sí ocupar los estados bálticos, desorganizar Polonia y los flancos de la OTAN, forzar una fractura política en Europa oriental y occidental y evitar una escalada nuclear dada la capacidad para esa ambigüedad y presión táctica combinada. Por lo tanto, necesitaría tiempo para eliminar a toda la OTAN a largo plazo. Lo podría hacer, pero tendríamos que ir a una guerra de desgaste. Pero si fuera un golpe inicial, lo que podría conseguir es eso que estábamos diciendo, necesitaría mantener la presión porque el Reino Unido y Francia podían reconstituir, a veces aliados sobre todo con Alemania e Italia, cierta capacidad defensiva. Y va a estar la amenaza de si Estados Unidos viene o no viene a la guerra. Por lo tanto, la diferencia de que Estados Unidos participe en la guerra o no participe es clave, es básica. Con la participación de Estados Unidos, la guerra sería mucho más complicada. Sin la participación de Estados Unidos, Europa no tiene básicamente capacidades. Esto es algo que siempre venimos diciendo, y mucha gente dice también, ¿no? Pero me parece que está bien que lo fundamentemos con hechos más concretos, como estamos diciendo, haciendo una descripción un poco más exhaustiva para que se entienda por qué uno dice esto y no por capricho. Porque muchos creen que mirando el PBI de cada país se soluciona quién gana y quién pierde en una guerra. Si hubiera una guerra a largo plazo, que esa es la otra opción que puede haber, que Rusia diga, pego este golpe inicial y después sigo porque voy a cambiar todo el sistema europeo, un enfrentamiento entre Europa y Rusia sin la presencia de Estados Unidos enfrentaría a una Rusia que es la primera reserva mundial de gas y el octavo productor mundial de petróleo, con un bloque que dependen de las importaciones, que no puede autosatisfacer su demanda industrial. Además, Rusia es un productor de uranio y tierras raras a través del control que ejerce sobre Kazajistán, y Europa no tiene minería, entre otras cosas porque Europa, por su agenda verde, decidió que no iba a explotar las minas porque eso era muy contaminante. Y el titanio, el níquel y el aluminio, que es crítico en la producción militar, en Europa, una vez más, depende de Rusia. Entonces, Rusia puede sostener una autonomía energética e industrial prolongada, mientras que Europa va a tener que racionalizarla y sustituirla. ¿Cuánto tiempo va a poder resistir en estas condiciones, ¿no? Además, tendríamos que sumar a esto la economía de guerra. Rusia ya está preparándose para esto. Putin por lo menos en la última década y media, se vino preparando e intensificó y se puso básicamente en una economía que privilegia lo militar desde el 2022, mientras que Europa sigue en una economía civil que duda sobre cuál es el rumbo. Por eso las fábricas de Rusia están trabajando 24/7, mientras que la industria europea está dispersa y es lenta y no tiene reacción. Rusia produce más de 4 millones de proyectiles al año, mientras que Europa está luchando para ver si llega a 1 millón en conjunto. Y obviamente estas diferencias las vemos en la producción que decía Iván al principio, de los T-90, por ejemplo, pero bueno, los otros modelos de tanque, que yo di algunos números, pero que andan más o menos en 1.500 anuales, cuando Europa con sus sistemas Leopard o César o Iris-T lo hace, pero con un ritmo muy lento. No recuerdo ahora las cifras justas, pero los cañones César autopropulsados franceses, creo que eran 20 al año y ahora con un enorme esfuerzo esperaban llegar a 60 o 70. Básicamente no hay equivalencias con la capacidad de Rusia. Y el otro problema son las sociedades. La sociedad rusa tiene un sistema jerárquico donde el autoritarismo, más en tiempos de guerra, no va a ser visto negativamente, mientras que Europa
si no tiene un Estados Unidos que le dice que tiene que hacer, se va a sumir en una serie de debates bizantinos interminables, no aptos para una guerra. La voluntad de sufrimiento que tiene Rusia, la capacidad de sacrificio de su población en una guerra está más que probada, desde hace siglos lo viene probando, van cambiando las generaciones y Rusia más o menos siempre responde de la misma manera, mientras que Europa está luchando con sus ideas woke, ambientalistas, las amenazas del desgaste moral en general y la estabilidad política consolidada bajo presión europea. La estabilidad política es creo que el punto más débil que tiene Europa. Rusia está muy consustanciada detrás del liderazgo de Putin, mientras que Europa posiblemente se va a fragmentar ante una presión de este estilo. Rusia también puede sostener mucho más un desgaste económico, material y costos humanos en una guerra prolongada que esta Europa actual, no apta, con sociedades no aptas para una guerra. Por lo tanto, Europa en soledad no podría resistir demasiado tiempo a Rusia. O sea, Rusia tiene varios caminos para destruir Europa. La clave es precisamente Estados Unidos. No importa que Europa tenga un PBI mucho más alto que Rusia, o que puede también mostrar una buena base científica y capacidad diplomática, pero no tiene autonomía energética, no tiene volumen industrial y no tiene una cultura estratégica universal, lo cual no le va a permitir resistir a una Rusia con una economía ya militarizada, con reservas energéticas y de recursos naturales casi ilimitada y con un control social muy firme que puede desgastar, dividir, finalmente fragmentar a la cohesión europea, sobre todo si Estados Unidos se mantiene al margen de esta situación. Esto no implica que Rusia pueda de esta manera ocupar fácilmente Europa, que son más de 400 millones de habitantes, pero sí lo que puede hacer es producir una fragmentación, capitulaciones regionales, como recuperar la región del Báltico, históricamente rusa, Ucrania, neutralizar las ambiciones de Polonia, y esto es básicamente lo que apunta Putin. Cuando se preguntan por qué Putin no va a la guerra, porque la guerra es separar a Europa de Estados Unidos. Si consigue eso, Europa va a caer bajo los intereses rusos porque no tiene forma de resistirlo. ¿Qué juega Rusia? Juega otra carta. Si Estados Unidos se mete en la guerra con Europa, está las espaldas de China atrás de Rusia. Entonces, como bueno, hagamos un mano a mano, Rusia con Europa, y que Estados Unidos y China se mantengan al margen. China está contenta con esa solución. Y Trump también, porque Trump tampoco quiere comprar esa guerra. Entonces, la belicosidad que existe en los líderes europeos los está llevando al límite del abismo. La ventaja de todo esto que concibe Rusia se puede perder si Estados Unidos se mete de lleno en la guerra. Si Estados Unidos se mete de lleno, vamos a una guerra nuclear, porque Rusia va a apelar a sus armas nucleares y van a destruir por lo menos el hemisferio norte. Entonces, es bastante lógico que Putin se tome un respiro, que no entre en las provocaciones, que trate de mantener una línea abierta con Estados Unidos, porque ese es su mayor éxito. Y por eso es funcional Trump a las necesidades de Rusia, porque no está siendo arrastrado a la guerra. Con Biden esta hipótesis no funcionaba, porque con Biden Estados Unidos entraba a la guerra. Ese era el problema. Está bien, algunos me dirán, bueno, pero cuando llegaba el momento los dejaba solos. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero es mucho más probable que Estados Unidos los deje solos con Trump que con Putin. Creo que ese es el tema y eso es más o menos la base de por qué uno intenta explicar que hay que tener paciencia y hay que entender el juego diplomático que está haciendo Putin para ir horadando el poder de Occidente, golpeando sus flancos más frágiles. ¿Cuáles son? Europa.